toda la extensión de la palabra. Y lo hemos visto en sus altas y en sus bajas. Y este año Dios ha estado trabajando mucho con él, pero lo que más ha sobresalido de él es su fe. Esa fe de no desmayar. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias adversas por las que ha atravesado, él es un hombre que nunca dejó de confiar en Dios. Así que démosle un fuerte aplauso a José Andrés. Buenas tardes, familia. La verdad que no sé, pero ahora es un día muy especial y no sé, pero me cuesta un poco más trabajo estar aquí enfrente. Nos encomendó el pastor, no se encuentra aquí, pero nos encomendó que dijéramos unas palabras. La verdad que, como dice mi hermana, hemos pasado por pruebas muy difíciles, pero si Dios no estuviera con nosotros, no podríamos haber soportado estas circunstancias que hemos sucedido. Quisiera hacerles una pregunta aquí a los padres de familia, ¿verdad? A los que tengan hijos adolescentes. ¿Quién tiene hijos adolescentes aquí? Y de los padres que están aquí, que tienen hijos adolescentes, ¿sus hijos los acompañan? ¿Cuánto los acompañan sus hijos? Esta semana que pasó, pues atravesamos la familia una situación muy difícil, ¿verdad? Mi hijo José Andrés, de 28 años, tuvo un accidente junto con un sobrino. Y me hice esa pregunta, ¿verdad? Él en veces viene con nosotros, en veces viene muy retirado, y hay cuestiones en que digo, yo qué es lo que estoy haciendo, si estoy dando un buen testimonio para que él esté aquí o no estoy dando ese buen testimonio para que él esté aquí, ¿verdad? O por qué mis oraciones han sido estorbadas, por qué, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene los tiempos para él, ¿verdad? Y es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sé que Dios no se equivoca, ¿verdad? Me tocó el tema de cómo opera la fe en la palabra de Dios. Y quiero contarles este testimonio de lo que sucedió el sábado pasado. A las 2 de la mañana recibimos una llamada que mi hijo había sufrido un accidente. Chocaron contra una barda a escasas 2 calles de mi casa. Llegamos al lugar donde estaban accidentados. Mi sobrino estaba todo ensangrentado, se había quebrado un pie, la muñeca, un dedo se lo rasgó todo, la vista, uno de los ojos se dañó, y mi hijo estaba sentado en cuclillas, pero no se miraba físicamente dañado, se miraba bien. Entonces nos trasladamos ahí a la Cruz Roja, después de haber hablado con los policías, con las personas, nos trasladamos a la Cruz Roja y le hicieron radiografía. Duramos como unas 3-4 horas ahí, y las placas únicamente aparecía que no tenía hematomas, no tenía ningún problema. Le dieron medicamentos, nos fuimos a la mañana siguiente, ese mismo día en la madrugada hablamos con un doctor, amigo de nosotros, lo revisó, igualmente dijo que no tenía nada, que simplemente eran los golpes, y así pasó la mañana creyendo que solamente era eso. A las 12 del día llegó mi hija y también pues lo miró y dijo, pues lo miraba pálido. Decidimos llevarlo a una clínica para que lo revisaran, y el doctor también dijo, pues no tiene nada, tiene los puros golpes, pero vamos a hacerle una tomografía
para descartar cualquier situación. Entonces, a esa hora ya habían pasado como 12 horas, 13 horas que había transcurrido el tiempo. Y cuando íbamos llegamos al hospital de regreso, ya mi hija le había mandado por medio del celular los resultados. Ya estaba el cirujano, ya estaba el doctor, ya estaba todo el equipo ahí, porque él traía una lesión en los intestinos, se le perforaron y traía un sangrado de 12 horas, prácticamente la mitad de la sangre, 2 litros de sangre había perdido. Pues toda la suciedad, estaba contaminado su cuerpo, sus órganos. Y y lo que me dijo el doctor fue, el internista me dijo: tu hijo, esta operación es muy grave, es de alto riesgo, tu hijo puede entrar, pero no sé si vaya a salir de la cirugía. Entonces, pues la verdad fue algo tremendo que te digan eso. Y hoy que veo este tema que me tocó, dice cómo opera la fe en la palabra de Dios. Yo miré que en ese momento mi fe se activó, ¿verdad? Yo puse a mi hijo en manos de Dios. Yo dije: Señor, yo sé que tú tienes el control, que Él es una promesa que tú tienes para nuestras vidas, y que tú lo vas a sacar, tú lo vas a levantar y Él va a estar bien, ¿verdad? Estuvimos orando, mi hija pidiéndole una oportunidad a Dios, una segunda oportunidad por su vida, y realmente pasamos 3 horas de angustia, 3 horas difíciles, pero siempre confiando en Dios, en que Dios iba a hacer la obra, que Dios lo iba a sacar de esa prueba, que solamente era una prueba que estamos atravesando, y que nuestra fe iba a fortalecerse, iba a crecer. Y salió de la operación, dijeron que todo había salido bien, que iban a esperar 48 horas para pues que no hubiera ninguna complicación. Pasaron las 48 horas y le hablamos a un internista por fuera de la clínica privada, fue, y dijo la internista: la verdad no sé cómo tu hijo está vivo, esto que pasó es para que él estuviera, pues había fallecido, ¿verdad? Y le dijo mi hija: pues es por la gracia de Dios, porque Dios es el que nos lo tiene así. Y dijo ella: pues yo creo que sí, porque no tiene otra explicación, ¿verdad? Y realmente así lo creemos. Después dijo la internista que iba a estar prácticamente desde ese domingo que lo vio hasta el otro domingo, él va a estar en terapia intensiva, pero los planes de Dios eran otros, ¿verdad? El miércoles lo dieron de alta, el miércoles dijeron que ya había pasado el peligro, que ya estaba prácticamente bien. Lo llevamos a nuestra casa y la verdad que pudimos ver los beneficios que tiene estar en el reino de Dios, ¿verdad? Yo los invito, los exhorto a todos a que reciban el chalón en su casa, que vean realmente que cuando tenemos el chalón, cuando tenemos la paz, la armonía, la unidad, todo lo que representa la palabra de Dios, ser obedientes, tenemos, como dijo mi hermana, tenemos altas y bajas, ¿verdad? Pero hay que estar confiados en Dios, ¿verdad? Y uno de los beneficios que vemos es que cuando activamos la fe, se tiene esta paz, ¿verdad? Es una paz y por la fe, por la provisión invisible de Dios. Y dice en Filipenses 4:6, si me acompaña. al 8 dice: por nada estéis afanosos, y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la verdad que esa paz recibimos. Esos son los beneficios de estar en el reino de Dios, esos son los beneficios de creer en Dios, esos son los beneficios
de lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Dice en su palabra que Él enseñará a nuestros hijos, Él cuidará a nuestros hijos en todo momento, ¿verdad? Y así lo creemos cuando nosotros tenemos esa cobertura. Por eso digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros hijos para que no se acerquen a Dios? ¿Qué testimonio estamos dando para que ellos no crean en su palabra? Tenemos que ser esas personas, esos testimonios de que realmente estamos viviendo lo que hacemos, lo que creemos, ¿verdad? Yo los invito, los exhorto para que seamos esas personas que demos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios, la verdad estoy muy agradecido. El siguiente día que fui a mi casa, yo pude ver el cuarto de mi hijo, que a lo mejor ya después ya lo iba a ver vacío. Yo le doy gracias a Dios porque sé que él iba a estar otra vez en ese cuarto, porque Dios iba a usar esas cosas que estaban ahí. Y estoy sumamente agradecido con Dios y con todos ustedes que sé que estuvieron en oración. Esta semana fue una semana tremenda de mucha prueba, pero también de mucho gozo. Le doy gracias a Dios por eso. Gracias y quiero presentar a una bella mujer en toda la extensión de la palabra, y que es una servidora fiel en este lugar, y yo creo que en todos los lugares, no creo que no más aquí. A Lili Cambray. Como yo no tengo tan buena memoria como nuestro hermano, yo sí tengo que traer mis hojitas, todo. Dije yo, no se vale. Ok, en la escuela bíblica hemos estado viendo mucho respecto del reino de Dios, y una de las clases trataba de que nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo en el reino de Dios. Y podemos observar en Colosenses 1:13, y a mí me gustó cómo lo expresaba en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y dije yo, wow, qué maravilloso. O sea, vino Jesús, pagó un precio por nosotros, y era tanto su amor que no le importó a Dios entregarlo. Y aún así, nosotros a veces nos portamos de forma rebelde y no le creemos. La alabanza que estaban cantando ahorita es una de mis favoritas, la de Eres libre, creo que se llama. Y hay un lugar que dice, corre a lugares abiertos, danza, gracia te espera. O sea, dije, wow, es una maravilla. Y cuando nosotros decidimos tomar ese compromiso con Dios de venir y decirle, sí, Dios, yo quiero ser tu hija, yo te quiero creer, y en ese momento dejamos atrás todas las ataduras, todo lo que nos tiene aprisionados, y a veces no sabemos ni qué nombre ponerle, porque a lo mejor puede ser la amargura, depresiones, no sé, adicciones, el nombre que quieran ponerle. Pero en ese momento, en ese mismo instante que nosotros decidimos creerle a Dios, el reino de Dios se hace presente en nuestras vidas y es abierto para nosotros, para que podamos disfrutar de todo lo que hay para cada uno de nosotros. Y para poder entender de qué hablamos cuando se trata del reino de Dios, tendríamos que contestar algunas preguntas, y una de ellas es, ¿qué es el reino de Dios? Para poder entender de qué estamos hablando. Y veíamos que se trataba de dos aspectos. Uno de ellos era que el reino de Dios es el cielo. Y si bien es cierto, estamos hablando en el cielo, es algo más espiritual. Entonces, de hecho, aquí yo estuve buscando en la Biblia y decía que el cielo es el lugar donde habita Dios. Y había muchísimos versículos, pero en Deuteronomio 26:15 dice, mira desde tu morada santa, le estaban hablando a Dios, desde tu morada santa, desde el cielo. Entonces, el reino de Dios es el cielo, pero aparte
es nuestro futuro hogar de todos los que creemos, de todos los santos. Y eso lo podemos encontrar en Juan 14:2, donde les está diciendo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, el cielo es el lugar donde habita Dios, pero también es nuestra futura morada. Pero también el reino de Dios es todo lugar en donde habita y donde le permitimos reinar a Dios. Y entonces, como yo soy bien gráfica, dije yo, bueno, ¿de qué manera lo puedo explicar? Entonces, muchos yo creo que hemos visto películas donde tratan de presidente de Estados Unidos y de sus poderes y todo. Entonces, yo me imaginaba que, por ejemplo, espero no ser reprendida por lo que voy a decir, que es una comparación, pero vamos a imaginarnos que la Casa Blanca es el cielo. Ahí habita, ahí es el reino de Dios. La Casa Blanca de Estados Unidos. ¿Dónde está el presidente? Y vamos a imaginarnos que el presidente de Estados Unidos es Dios. No es verdad. No es verdad, estamos imaginándonos. Entonces, en las películas yo siempre veo que cuando el presidente se sube al avión, el avión lo es todo, porque en ese momento tiene un carácter, o sea, es el Fuerza Aérea 1, o sea, es lo máximo. Entonces yo me metí al internet y decía que en Estados Unidos no hay un avión que sea el avión presidencial. O sea, tienen una flota de aviones, pero en el momento en el que el presidente pone un pie en el avión, en ese momento se convierte en el avión presidencial y se pudiera considerar que el avión presidencial es la Casa Blanca. Entonces, si pensamos en que la Casa Blanca es el reino de Dios y Dios es el presidente, imagínense ustedes que llega Dios, baja del cielo, nosotros le permitimos entrar en nuestra vida y en el momento en que toma posesión de nuestras vidas, hemos conseguido que el reino de Dios habite en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder entrar al reino de Dios? Para merecernos eso. Y Dios es tan bello que no nos pide tanto. Lo único que nos pide es que creamos en el Evangelio y creer en Jesús como que Él es el Rey. Es lo único. Y para mí no se me hace fácil, no se me hace difícil, porque me supongo que todos aquí creemos eso. Entonces, lo que decía el hermano ahorita del Shalom, es tan fácil poderle abrir la bendición de Dios a nuestros hogares y nosotros somos portadores de esa bendición que viene del cielo. Es bien fácil. Entonces, ¿qué beneficios vamos a obtener de eso? Vamos a obtener vida eterna y vida en abundancia. A Dios no le gusta quedarse con nada, Él le gusta darnos así a manos llenas. Y aparte, aún y cuando vivimos en la tierra, nosotros contamos con una ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y es como en Estados Unidos, digo yo, porque es como que todo mundo añora vivir en Estados Unidos. Y ellos lo más que anhelan, bueno, la mayoría, hermano, lo que más añoran es la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, lo que más debemos añorar nosotros es la ciudadanía de los cielos. Y en Filipenses 3:20 podemos leer que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo con la esperanza de que algún día lo vamos a volver a ver cuando Él regrese. Y los beneficios que podemos encontrar también es que Dios nos provee todo lo que necesitamos en esta vida. Porque la palabra dice de que si Él tiene cuidado de darle de comer a las aves, obviamente nosotros podemos gozar de todo. Tan solo tenemos que someternos a Él y permitirle que Él reine en nuestra vida. Y en lo que nos habían dado en nuestras clases, decía que somos su colonia, somos una colonia del cielo. Entonces yo me dije, ¿cómo lo puedo entender?
Sí, pues que yo tengo que entenderlo, Chaday. Entonces dije, ok, es como un consulado. En todos los países hay un consulado. Entonces, desde el momento en que una persona entra al consulado, haz de cuenta que estás en ese país. Eso es nuestra ciudadanía. Desde el momento en el que nosotros decidimos dejar que Dios reine en nuestra vida, nosotros ya somos ciudadanos. Y en Efesios 1:3 nos dice que hemos sido bendecidos con todos los beneficios espirituales solo por ser ciudadanos de Dios. Y ahorita que decía el hermano lo de su hijo, efectivamente somos merecedores solamente por ser hijos de todos los beneficios espirituales, y empezamos a vivir cosas sobrenaturales que la gente no entiende. La ciencia no se lo explica porque para ellos todo tiene que ser racional. Entonces, para poder gozar de todos esos beneficios, si es cierto, tenemos que creer en el Evangelio y tenemos que creer que Jesús es el Rey, pero también en ese transitar tenemos que permitir que nuestra fe aumente para poder estar firmes, y también tenemos que aprender a vivir en rectitud, o la palabra que mi amado pastor le fascina, que no la sé decir, pero es como algo así del righteousness, algo así, que es, soy bilingüe, obvio, que es el estado de ser como se debe para tener la aprobación y ser agradables para Dios. Entonces, creo que para poder vivir y para poder vivir en ese reino que Dios tiene para nosotros, creo que no es mucho lo que tenemos que trabajar, y es demasiado sencillo si permitimos que Dios sobre. Que Dios me los bendiga. Y es para mí un verdadero privilegio poder presentar a nuestra siguiente persona, que para mí es un varón entregado, un voluntario entregado, es muy servicial. No tengo el placer de compartir mucho tiempo con él, pero yo veo su trabajo y yo sé que él está comprometido para el servicio con el Señor. Recibamos a Félix. Buenas tardes, buenas tardes familia. Muchos halagos, muchas gracias. A mí me tocó compartirles y quiero explicarles un poco acerca del cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Llegamos con una mentalidad, pues tal vez porque andábamos en el mundo, ¿verdad? Con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de frustración tal vez, ¿verdad? Pero en el Evangelio, ¿verdad? En Mateo 3, versículo 2, si me pueden acompañar, ¿verdad? Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse, verdad? Arrepentirse es cuando cambiamos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eso es cuando el Señor llega a nuestro corazón, hay una transformación no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y podemos ver cómo el pastor nos decía que la sangre de Cristo lava nuestra mente, ¿verdad? Pero cuando nos arrepentimos hay una transformación en nuestra mente, ¿verdad? Una transformación que solamente Dios es el que nos las puede dar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, hoy Dios quiere cambiar tu forma y mi forma de pensar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos alcanzar eso, verdad? Que Dios tiene para nosotros. Yo en el capítulo 13 de Mateo, si algunos lo han leído, ¿verdad? Nos habla acerca de las parábolas, ¿verdad? El Señor hablaba y predicaba acerca de las parábolas, ¿no? ¿Qué es una parábola, verdad? Una parábola es una imagen de la vida real, algo que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Es esa imagen que tenemos en la perspectiva, ¿verdad? Pero es una imagen de la vida real que nos ayuda a entender
algo espiritual, ¿verdad? Una verdad espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar con nuestra mentalidad, ¿verdad? Mirando algo natural, ¿verdad? Pero cuando nuestra mente es transformada por el Señor, nos damos cuenta que eso natural que estamos mirando ya no lo miramos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y vemos de una forma espiritual, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que seamos así como se refiere a las parábolas, ¿verdad? Que seamos como ese sembrador, ¿verdad? Que eso que Él siembra en nosotros lo atesoremos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo y se lo robe, ¿verdad? Para que todo lo que Él tiene para nosotros quede sembrado en nuestros corazones y así poder transmitirlo, poder ser de bendición, no solamente para nuestras familias, sino en el área donde estás trabajando, en el lugar donde vayas, ¿verdad? Que eso que el Señor ha sembrado en nuestro corazón lo podamos expandir ahí, ¿verdad? Que podamos ser ese canal de bendición. Entonces Dios quiere que seamos también, aquí lo podemos ver como la levadura, ¿verdad? Como hablaba ese rato la hermana Elvia, la levadura dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Tal vez es cierto, la mies es mucha y somos pocos los obreros, ¿verdad? Pero un obrero que es la levadura llega a un lugar, y si tú eres un obrero llegas a ese lugar y en ese lugar hay más personas que no conocen del Señor, si tú eres como la levadura vas a leudar toda la masa, todo el ambiente, vas a llegar con la presencia del Señor, vas a establecer el reino de los cielos en cada lugar en el que tú vayas. Va a haber un impedimento. Puede haber impedimentos, pero cuando tú tienes la mentalidad de Cristo te vas a dar cuenta que cualquier situación, que cualquier problema o circunstancia que se te ponga en ese camino, tú sabes en quién confías y sabes que el Señor te va a dar la victoria y su reino va a ser establecido en donde quiera que tú y que yo vayamos, ¿verdad? Ok, muy bien. El Señor también, yo mirando la parábola, quiere que seamos como la semilla de mostaza, ¿verdad? Esa parábola que dice que es la semilla más pequeña, ¿verdad? Porque cuando crece es la más grande de todas las hortalizas, ¿verdad? Y el otro día, después al siguiente día de entre amigas, me estaba yo comiendo unas galletitas ahí muy deliciosas que alguien hizo y le platicaba yo a mi esposa, ¿te imaginas? El don, porque está muy deliciosa, el don que el Señor ha puesto en esa persona. Y una galletita así, con la mentalidad del Señor, ¿en cuánto la puedes transformar? ¿Verdad? Tal vez te estás conformando con el don o con el talento que el Señor te ha brindado, ¿verdad? Y te estás quedando nada más por encimita cuando el Señor no quiere tenerte ahí, ¿verdad? El Señor quiere que pases al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente nivel? Que el Señor te va a llevar de gloria en gloria y de bendición en bendición. No te quedes estancado en el talento que tienes. No pienses que se me quedó muy grabado la vez que vino David a predicar, que decía, yo necesito que alguien me pinte la casa. Y estaba una persona ahí que le estaba ayudando, ¿verdad? Y que le decía, pues yo te quisiera ayudar, pero solamente soy carpintero. Es que yo quiero que me hagan esto acá. Un electricista creo que ocupaba algo así. Y él le decía, yo te quisiera ayudar, pero solamente soy un carpintero. Y dice David que se volteó y le dijo, Jesús era un carpintero. ¿Y qué fue todo lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho en la vida de cada uno de nuestros hijos, verdad? ¿Y qué es lo que va a seguir haciendo? Porque Él no se detiene y nadie lo va a parar. Simplemente hay que cambiar, ¿verdad? Hay que acercarnos al Señor para que venga ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que caminar con rectitud, ¿verdad? Tenemos que caminar con rectitud, con una rectitud de la que el Señor quiere que caminemos, ¿verdad? Porque no podemos estar aquí y estar acá, ¿verdad? Dice la palabra que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Camina con rectitud. Tal vez emprendiste algún negocio. Tal vez tienes alguna situación por ahí pendiente, ya como cristiano, ¿verdad? Tal vez tienes anhelos en tu corazón que no se han logrado, que tal vez están ahí estancados. Pero hazte una pregunta, ¿estás caminando con rectitud? ¿Verdad?
Porque cuando tú caminas con rectitud, activas el reino de los cielos en tu vida, pero con una manera diferente de pensar, no con una forma natural de pensar, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos también así como ese mercader, ¿verdad? Que halló una perla preciosa y que la atesoró y que vendió todo y que lo dejó. El Señor, a través de la parábola, les quería cambiar la forma de pensar, ¿verdad? A cada una de esas personas que les expresaba las parábolas, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos eso, ¿verdad? Porque el reino de Dios está entre nosotros, pero debemos cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad de reino, ¿verdad? Porque somos hijos del Señor y un hijo de Dios no puede pensar, ¿verdad? Como un hijo del mundo, ¿verdad? Tienes que cambiar tu mentalidad porque tal vez estemos pasando a veces por crisis, ¿verdad? O por enfermedades, ¿verdad? Pero cuando llega algo sobrenatural a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es algo sobrenatural? Proféticamente lo podemos hacer. Es algo que está sobre y más, ¿verdad? Sobre y más. Haz esta pregunta. ¿Tienes alguna enfermedad en tu vida? Cuando tienes la mentalidad de Cristo, llega una enfermedad a tu vida, llega una situación. Si tienes la mentalidad de Cristo, la mentalidad está por encima y más. Por encima y más de la enfermedad, por encima y más de tu negocio, por encima y más de la vida de tus hijos que tal vez no están en este lugar y tú anhelas que ellos estén, ¿verdad? Pero cuando tienes ese cambio de mentalidad es cuando llega algo sobrenatural a tu vida, ¿verdad? Entonces necesitamos crear una atmósfera en nuestras vidas, ¿verdad? Que cambie no solamente el ambiente, sino que cambie la forma de pensar de cada uno de nosotros. Y el talento que Dios ha puesto en tu vida, necesitas exprimirlo, necesitas que explote. ¿Por qué? Porque es necesario que el reino de los cielos sea expandido y no solamente podemos llegar con palabras, sí, pero también hacen falta recursos para todo eso, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por todo esto que nos ha mostrado y como decía el hermano José Andrés cuando habló sobre cada una de las familias que estamos aquí, si tu hijo tal vez está aquí contigo, tal vez no está contigo, ¿verdad? Tal vez no pudo venir, pero yo te invito, me gustaría que cerrar los ojos y si está tu hijo aquí contigo, pues tómalo de la mano. Si está tu familia, abrázalo, tómala de la mano y vamos a orar por las familias porque es muy importante, ¿verdad? Que las familias y sobre todo nosotros que estamos en esta iglesia, ¿verdad? Que nuestras familias haya esa unidad, ¿verdad? Y que el reino de los cielos quede establecido en esas familias, ¿verdad? Señor, te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hijos, Señor, que están viniendo a esta iglesia, Señor, que tú los cuides, que los guardes, Padre, que no se alejen, Señor, sino que tú, Padre, los mantengas, Señor, en tu camino, Señor. También, Padre, te pido por esos hijos, Señor, que tal vez te conocieron, Señor, y que se han alejado, Padre, que así como tú fuiste y los encontraste, Señor, que vayas, que los busques y que los vuelvas a traer de regreso a casa, Padre. También, Señor, por esos hijos que no te conocen, Señor, que tú los busques, que los encuentres, Señor, y que les muestres de tu amor, Señor, que les muestres las maravillas que tienes para cada uno de ellos, Señor. Te doy tantas gracias, Padre, y te pido que nos bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Ahora me toca ceder el lugar a una persona muy carismática. Yo creo que rompe con todos los carismas, ¿verdad? Natalie Pacheco. Gracias. Siempre que me toca compartir me pongo bien nerviosa. Y el pastor el lunes me agrega un grupo que dice 6x7 y yo dije, ¿me está preguntando las tablas? ¿O qué va a pasar? Siempre los nervios los traigo a full. Pero bueno, hoy voy a hablar de una historia de amor. ¿Alguien se ha enamorado? Yo pensaba que ahorita todos los matrimonios iban a decir, sí, yo, aquí está mi amada. Otra vez voy a preguntar si tú estás al lado de tu esposo, esposa, novio. ¿Alguien se ha enamorado? Ah, muy bien. Muy bien. Y estamos hablando del reino, muchachos. Y hablando del reino,
yo estaba, le estaba diciendo a Israel, dije, es que Israel, dije, traigo como, es que realmente hay mucho del reino, dije, traigo como 5 predicaciones, dije, y no, ya cayó, dije, pero no sé de cuál, porque no me sentía como, te sentías como el que no sabías, ¿no? Y ya ahorita compartiendo, pues dije, pues voy a dejar que fluya. Dije, ya que sea todo lo que Dios diga, pero dije, pues voy a tener las hojitas por cualquier cosa. Pero hablando de eso, se me vino a la mente el versículo de Jeremías 27. Y si me acompañas, vamos a leerles uno súper conocido. Es un versículo en el cual me encanta. Y ya que lo tienes, igual yo te lo leo. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y hasta ahí lo dejamos porque la terminación de este versículo está medio triste porque dice, todos se burlan de mí y se ríen de mí. Y eso no queremos. Pero me encanta porque dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y cuando estamos hablando de un reino, precisamente Lili lo estaba diciendo, el reino es todo aquello en donde, aquel lugar o persona donde Dios reina. Y aquí Jeremías, y me encanta porque casi siempre cuando hablamos del reino nos proyectamos mucho al Nuevo Testamento, porque es cuando Jesús, el reino mismo, el cielo mismo se personifica aquí en la tierra, pero el reino ya estaba. El reino desde el Génesis, Dios ya existía y el reino ya estaba aquí presente. Y me encanta porque en Jeremías, siendo del Antiguo Testamento, él tiene un encuentro con Dios y dice, ¿sabes qué, Dios? Me sedujiste. Ya, no pude. Es como cuando por fin tú, chico, quiero pensar que el chico es el que hace el primer paso, y si no eres el que hace el primer paso, hombre, haz el primer paso, no esperes que una mujer lo haga. Muy bien, después de esta nota, Dios es el que le hizo el primer paso a Jeremías y lo conquistó, y Jeremías no pudo hacer más que otra cosa que decir, me rindo, ya no puedo, vi tu amor, experimenté tu cariño, experimenté tu bondad, experimenté tu favor, experimenté tu misericordia, y la única respuesta que yo tengo es rendirme. Y es ahí donde el reino de Dios se establece. Cuando una persona está dispuesta a decir, ¿sabes qué, Dios? Te he probado, te he experimentado, me sedujiste, y lo único que yo puedo decir es, mi voluntad te la entrego. Y me encanta esto porque, por eso les estaba poniendo aquí, dice, el reino de Dios se trata de un Dios conquistando los corazones. Pues y ahorita estábamos hablando durante todos los que estaban los que estaban compartiendo, y estábamos hablando que realmente el reino está a nuestra disposición. Pero cuando nos encontramos con Dios y Dios toma lugar en nuestro corazón y nuestra mente y en nuestras voluntades y en nuestras emociones, ya no eres tú, ya no soy yo, Natalie. Es el reino de Dios personificado en mí, porque Jesús está en mí. Ya no es como que yo voy y establezco el reino, yo soy el reino. Y eso es algo que tú tienes que tener bien en cuenta, porque muchas de las veces estamos hablando de establecer, vamos, conquistamos. Pero realmente, y sí conquistamos y sí lo hacemos, pero lo hacemos no porque estamos simplemente, nos pasamos como en ese proceso de establecer. Establezco porque soy. Ay, así se escuchó. ¿Por qué? Porque soy. ¿Por qué? Porque puedo. Pero realmente eso es importante. No es algo como un atributo más que nosotros tenemos, es nosotros somos el reino. Al momento que tú le dices sí a Dios es porque tú dices, ¿sabes qué? Yo sé quién está en mí, y yo sé que ya ahora mis decisiones no son mis decisiones, porque mi voluntad, así como lo hizo Jeremías, te la entregué y la deposité en ti, y ahora el reino opera en mí. Y así como, acompáñame en Juan 3 para poder continuar en ese punto. En Juan 3 del 1 al 3, y es la historia de Jesús y Nicodemo. Ya estamos, ahora nos pasamos al Nuevo Testamento. Y esta historia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y eso me encanta, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una vez que tú sabes que el reino de Dios es a través de cuando nosotros aceptamos a Jesús y vivimos en esa realidad y en esa atmósfera, entonces pasamos a un siguiente punto en donde yo digo, yo tengo que entender que el reino de Dios implica aprender y a reconocernos y a movernos en la posición que tenemos.
Cuando yo ya me sé, el reino de Dios se establece en mí cuando yo me sé que soy amada y soy conquistada por Dios. Pero la siguiente cosa es que yo tengo que aprender a entender que el reino implica que está en mí cuando yo reconozco cuál es mi posición y yo me aprendo a mover de esa posición. No sé si a ustedes les gustan los videojuegos. Yo cuando era chica me gustaba mucho lo que era Mario Kart y para jugar Mario Kart o en cualquier juego, ya sea lo que sea, turista, nunca jueguen conmigo, me pongo muy mal. Es que yo sé mi posición. Acá los jóvenes van a saber porque yo cuando juegan intensamente, Lili acá, la otra vez nos invitaron en la casa de los Espinosa a jugar turista, era otra. ¿Por qué? Porque mi mentalidad estaba en conquista, ya sabes, y era como a todos, muéranse todos. Pero no somos tan salvajes. Pero bueno. Pero esa es mi posición dentro del momento que yo abrazo el reino, mi posición es de hija. Y me encantó en las ofrendas que mi hermana estaba mencionando, dice, es que somos linaje, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios. Y me encanta eso porque se escucha tan poderoso y es más, hasta te pone la piel chinita, pero no vivimos como hijos de Dios. Nos sabemos hijos y nos sabemos amados y aceptados, pero no nos movemos como ese pueblo escogido. No nos movemos como esos hijos que realmente hay un real sacerdocio, porque si lo fuéramos, todas las cosas cambiarían completamente. Y me encanta entonces en donde, ¿qué es como yo soy hija? ¿Qué implica? ¿Cómo me muevo entonces? Y somos hijos y cuando aprendemos a que somos hijos, tomamos esa posición en el reino y sabemos que tenemos acceso directo. Me encantó José Andrés porque dice, frente a esa angustia, frente a esa problemática, frente a que me diagnosticaron a mi hijo, que más bien desde la primera noticia que me dice, mi hijo está en el hospital, ¡pum! Dice, es que yo soy el reino. Y mi fe empieza a operar, y mi fe empieza a activarse, y mi fe me empieza a traer cosas que hay en el cielo, aquí en la tierra, porque yo soy reino aquí. Y no es porque me crea mucho, y no es porque yo sepa que aquí mi chicharrón estruena, porque no es así. Es porque yo me conozco y yo me sé hija conquistada por parte de Dios. Y yo hablando de todo lo que estábamos, en lo del reino, este año Dios me ha permitido el poder servir y ser equipo en una casa que se llama Casa Cela. Casa Cela es una casa que está plantada en medio de lo que es la zona norte. Es una casa que ahora sí que llegó aquí porque en una entre amigas llegó una persona y que estaba hablando acerca de la trata de personas y habló de Casa Cela. Y desde creo que fue en febrero cuando predicó ella. Entonces mi hermana se contactó, puso y demás. Y pues dije, pues voy a acompañar a mi hermana a ver qué onda. Me cambió la vida. La Casa Cela significa, es una casa de adoración en medio de esa zona. Y lo que hacen, acá brevemente, acá promocionando Casa Cela, vayan. Es que ellos entran en una atmósfera en donde dice, yo adoro, dice, yo traigo, me conozco y me sé hija. Y como soy hija, tengo acceso directo al cielo y los recursos del cielo los pongo a disposición de la tierra. Y al momento que ellos su filosofía y dentro de lo que es, ellos giran mucho, es en la adoración. Y he aprendido tanto, la semana pasada les estaba diciendo tanto lo que se mueve en la adoración, y he aprendido mucho en eso, y decía, es que realmente ellos lo que hacen es, la primera hora adoran, oran y declaran vida y declaran lo que hay en el cielo, aquí en la tierra, y después salen en las calles donde están las chicas en prostitución, y oran por ellas y las evangelizan. Y me encanta porque la primera vez que yo fui, yo estaba asustada porque yo dije, yo nunca había estado en esa zona, yo nunca había experimentado yo decía, sí soy hija y soy reino y qué padre, pero cuando realmente te toca el activar ese reino y decir, ¿sabes qué? Lo que hay en el cielo lo traes aquí en la tierra. Y cuando yo me acuerdo que iba en el callejón para orar por las mujeres, yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, nunca había experimentado, nunca había caminado, tengo 27 años, nunca había entrado en esa zona. Pero cuando yo fui sumergida en esa adoración, cuando yo vi cómo el cielo, lo que se declaraba en el cielo, lo declaramos en la tierra, sí iba con temor, pero al primer momento el contacto que yo tuve con esa chica que estaba en esa zona, pum, la muchacha era como, se quebraban, lloraban, unas te decían que no, pero yo dije, esto es el reino.
de esto se trata de saber qué se mueve en el cielo y traerlo aquí en la tierra. Y ahorita en la alabanza que estábamos, yo dije, ahorita yo, les digo a las chicas de la célula, dije, ahorita yo ando como muy gospel, muy acá, como los negritos acá en las alabanzas así, porque hay sin ningún tipo de, acá si se está grabando, ningún tipo de prejuicios ni nada por el estilo, es porque ellos así se expresan, ¿no? Y me encanta porque hay una libertad en la adoración. Y en la adoración Dios te va ministrando y te va trayendo el reino y tú empiezas a hablar y empiezas a declarar. Y me encanta porque realmente te empiezas a mover, como le decía Nicodemo a Jesús, le decía, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Y cuando yo entro a mis clases, mi salón de clases, me dicen, profe, ¿qué hizo el fin de semana o el viernes? Procuramos ir los viernes con los young adults. Pues fui a la zona. ¿Y qué hizo en la zona? Pues fui a orar por las chicas. Y ellos como, ¿y qué hacen las? O sea, ya sabes, porque realmente hasta yo misma me haría esa pregunta, ¿qué haces ahí? Ya sabes, qué necesidad. Pero realmente es, cuando me dice, digo, pues porque es Dios. Pues porque soy hija y me toca establecer el reino aquí en la tierra. Porque así como decía Lili, el momento que yo piso un lugar, yo sé que el reino está ahí. Y no porque, les digo, no que te quieras sentir más y demás. Todos los que estamos aquí, al momento que tú dejaste que Dios conquistara tu corazón, tú representas reino. Y como reino, tú sabes que el acceso de todo lo que hay en el cielo, tú oras. Si en el cielo se dice adoración, yo bajo a la tierra. Ay, yo bajo, no es como que no le evitemos, ¿verdad? Pero lo que hay en el cielo, lo bajo y aquí adoro. En la alabanza misma, Dulce decía, y Gile, ¿sabes qué? Adora, que te quede chico, muévete. ¿Por qué? Porque dentro de la adoración hay una revelación. Y ¿sabes qué? Si en el cielo se está adorando y ese es el reino, yo lo traigo aquí y adoro. Si en el cielo se mueve sanidad, ¿dónde está José Andrés? Si se mueve sanidad y se habla sanidad, yo bajo esa sanidad aquí en la tierra. Si se mueve gozo, pues qué mala onda ser el cristiano, ya sabes. Si se mueve gozo, yo soy el reino, yo represento gozo. Si se necesita fe, en el reino se mueve fe, yo soy fe. Y lo soy, ¿por qué? Porque soy hija. Y Dios nos puso ahí mismos, en Efesios 2 nos dice que nos ha puesto en lugares celestiales. Y nosotros entonces tenemos que aprender a movernos en el lugar celestial. Porque la gente necesita ver a Jesús personificado en la tierra. Lo invisible hecho visible. Dios ya estaba, ya se movía. Con Jeremías, Antiguo Testamento, ya se movía. Pero ¿qué pasó? Necesitaban verlo, el reino visible y personificado. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, mando a Jesús. Y muchas de las veces nos complicamos porque dice, ¿qué pasa en el reino? ¿Qué sucede en el reino? Entonces tenemos que aprender a que nuestra Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra fuente de revelación del reino. ¿Qué hacía Jesús? Jesús donde iba hacía milagros, donde iba amaba, donde iba reprendía demonios, donde iba había liberación, donde iba había gozo. Entonces es donde me estoy moviendo, en qué territorio me estoy moviendo. Si me estoy moviendo en lo terrenal, pues estoy en mis fuerzas. Pero cuando yo aprendo a moverme en el espíritu, entonces ahí es donde yo empiezo a ver ese milagro. Hace unos, yo sé cuánto me queda. Ya me queda, nada más rápidamente, antes de que me quiten. En la última actividad que hicimos fue spa, en actividad de misiones. Y en esa actividad de spa fueron como 6 chicas, Iris, sí, como 6 chicas. O sea, estuvimos ahí muchas horas y fueron como 6 chicas. Pero al principio oramos, declaramos, y es más, entre nosotros, porque teníamos ciertas cargas, oramos entre nosotros, nos fortalecimos, trajimos el reino de nosotras. Y lo que me sorprendió es que las chicas llegaban. Es más, esto hasta, no sé, no lo grabé, no lo sé. Llegó un transvesti. Y yo me quedé así como dije, pues es que estamos atendiendo a las chicas y demás. Pero me encantó porque fue atendido, fue amado, fue identidad declarada en él. Y me fascina porque mi hermana es bien radical, Yo era como que, si lo hacemos, no lo hacemos. Y mi hermana se llama Sergio porque ella se decía llamar Lili. Y pues nosotros, pues no, ¿cómo le podemos decir Lili si eres hombre, ya sabes? Y mi hermana, Sergio, pero en ese Sergio estaba cargado, y no era como tal vez tú dirías, X, pues pero ese Sergio venía cargado de una identidad que yo decía, yo cuando lo escuchaba me emocionaba y decía, es que de esto se trata. Y ¿fue a las 2 semanas o a las 2 semanas? A las 2 semanas que fuimos y yo dije, no, y él, Sergio salió de ese lugar del spa.
encantado, fascinado. Y es más, me encantó porque luego todavía dice, oye, esto que hacen está muy padre, ¿eh? Yo tengo ropa, te la puedo dar para donarla. Y yo dije, wow, ¿quién es esa persona que está fuera del reino al momento que tiene contacto con alguien, con unas hijas de Dios? Ahora lo que les nace es servir y darse. Y nosotros, no, pues sí, claro que sí, las prendas las puedes traer para acá, porque las necesitamos para dar en las siguientes cenas. Y a las 2 semanas, cuando fuimos otra vez a ministrar a las chicas de la zona, nos encontramos a Lili, Sergio. Y fue como, ay, hola chicas, ¿cómo están? Ellas como si fuéramos amigas. Y yo dije, wow. Dije, esto es Dios, eso es un milagro, es el reino estableciéndose, es el reino moviéndose, porque ¿quién diría que un transvesti de la zona roja me conoce a mí y yo lo conozco a él? Dije, qué padre. Dije, y el diablo perdió, porque yo ahora estoy en una zona en donde tal vez el reino de los cielos era lo más alejado que ellos estaban esperando, porque se mueven muchas cosas. Dije, pero ahora, dije, el reino de Dios es establecido simplemente porque se toparon con hijas de Dios. Y eso es todo. Y le decía ahorita a Irra, dije, la verdad ni siquiera sé cuál, dije, de todo lo que Dios me estaba hablando de la semana, dije, ni siquiera, dije, tengo como 5 opciones, dije, no sé qué decir, no dije nada de lo que tenía que decir. Esperen en un mes, les puedo dar esta serie. Pero me encanta porque realmente es eso, chicos. A veces tú dices, me tengo que preparar, y que sí háganlo, porque también la Biblia dice eso. Pero cuando tu motor es Dios y el reino de Dios es activado en ti, es la palabra, es el reino el que te sustenta y el que te respalda. Entonces, bueno, entonces ya estos minutos lo hice como nada planeado. Pero les voy a presentar a una persona que sí tiene todo muy bien planeado. No, y que es una persona en la cual el reino se puede ver reflejado en él, en donde realmente palabra que él dice es palabra sabia, palabra que se soltó en el cielo y que es declarada aquí en la tierra, y que con sus actos y con su familia y en su servicio podemos ver a Dios reflejado, su amor en nosotros, y es una bendición tenerlo en nosotros aquí en casa. Y reciban un fuerte aplauso a Israel Espinosa. Gracias. Bien, Natalie. Esa presentación merece una ida a comer de perdida. Sí. Bueno, la verdad es que cuando tú entiendes lo que es el mundo espiritual, tu vida cambia de una forma radical. Y yo quisiera que levantaran sus manos y no las bajen, y quiero ver la seguridad que tienen de ser ciudadanos del reino. Levanten sus manos. Lo estoy viendo, levanten sus manos. Excelente, pueden bajarla, gracias. Dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Juan 1:12. Entonces, un ciudadano del reino es quien reconoce a Jesús como su Rey, su Señor y su Salvador. ¿Verdad? Su Rey, su Señor y su Salvador. Pero normalmente pudiera ser que vemos a Jesús como nuestro Salvador, pero a veces no lo vemos como nuestro Rey, o no lo vemos como nuestro Señor. Y ahí es donde empiezan a veces las fallitas, ¿verdad? Que obviamente tenemos que ir identificando, y Dios nos habla. La verdad es que Dios me habló. Casi siempre cuando Dios me llama la atención, me llama de una forma, la atención así bien suave, como cuando tienes un hijo chiquito que no lo quieres lastimar o que no lo quieres golpear, tratas de hablarle. Y yo digo, Señor, ya tengo años en el evangelio y todavía me sigues hablando de una forma tan cariñosa que yo no soy digno ni no soy nadie como para decirles a ustedes, ¿sabes qué? Hagan esto, ¿verdad? Pero créanme que cuando ustedes empiecen a hacer lo que decían hace rato mis hermanos, ¿no? En vivir en una vida rectitud, en tener un testimonio, decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy un ciudadano del reino y tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Dice la palabra en Juan 3:1-2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice la palabra, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Verdad? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice el Señor, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que no solo tengamos salud, Dios no solo quiere que tengamos bienes económicos, pero Dios quiere que prospere tu alma también. Entonces,
el detalle es de que muchas veces nuestra alma, a pesar de que venimos a la iglesia, seguimos cargando con algunas cosas que nos estorban, ¿verdad? Seguimos cargando con situaciones de carácter, seguimos cargando con dudas, ¿verdad? Ahora que pasó esto de festejos de Día de Muertos y todo eso, yo veía como gente que son ciudadanos del reino todavía preguntan: ¿puedo festejar? ¿Puedo celebrar? Entonces tú dices, ¿eres ciudadano del reino o eres ciudadano de las tinieblas? ¿Festejas la vida o festejas la muerte? ¿Verdad? Entonces, a veces sí suena un poquito fuerte y un poquito duro, pero nosotros cuando tenemos una duda, yo he aprendido, cuando tú tengas una duda, tú pregúntate, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Qué glorifica a Dios? ¿Que tú vayas a la zona centro y que andes disfrazado? ¿O que tú vayas a la zona centro con tu Biblia, aunque te dé vergüenza, y vayas y le compartas a una palabra a una persona? A veces somos radicales para una cosa, pero no somos radicales para otra. Entonces, es un poquito fuerte, pero yo creo que cada quien tiene que decir, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Soy ciudadano del reino. ¿Estoy sirviendo al reino? ¿Estoy viviendo en una forma espiritual realmente? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿dice la Biblia que puedo usar un tatuaje? Pues si vas a glorificar a Dios, háztelo. Si Dios se va a exaltar en eso, háztelo, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos unas preguntas. Oye, es que yo soy cristiano, pero ¿y si peco? ¿Y si me meto con otra mujer? ¿Dios me va a perdonar o no me va a perdonar? O sea, a veces hay unas cosas que nos preguntamos, que es que eres un ciudadano del reino. Tú tienes que pensar como un ciudadano del reino. Entonces, cuando dice la palabra que nosotros estemos ocupados en cosas del reino, dice, ocúpate en estas cosas, porque cuando tú te ocupas en estas cosas ya no vas a estar ocioso y no vas a tener tiempo para pensar en otras. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos lo celestial, ¿verdad? Primero que lo terrenal. ¿Qué Dios tiene para mí? Dice que Dios ha preparado cosas maravillosas para los que le aman. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dice que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿verdad? El venir y escuchamos la palabra y nos llega y nos pega, pero nosotros tenemos que hacer. Hace rato decíamos en la clase bíblica, ¿verdad? Tenemos que ser gente de acción. Dios no bendice las intenciones de tu corazón, Dios bendice las acciones que tú haces. Porque tú dices, es que yo tenía la intención de ir, es que yo tenía la intención de dar, es que yo tenía la intención. Ok, ya nomás te falta un pasito, ya te falta menos, ¿verdad? Menos ya tenías la intención. Pero si tú te quedas ahí, pues ahí te vas a quedar. Entonces tú decís, ¿sabes qué? Mira, yo tengo la intención y yo voy a hacer esto, ¿verdad? Enfoca lo espiritual antes que lo carnal, ¿verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Cuando tú vas a esos lugares, tú te das cuenta, además hasta lo sientes. Me decía Leti la otra vez, me decía Israel, no, es que la verdad se siente algo pesado a veces ahí, ¿verdad? Porque se mueve mucho, que te leen las cartas, que te leen esto, que hay de todo, ¿verdad? Y obviamente pues no vas a ir a pelear una batalla de ese grado si tú no estás preparado. Tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que ayunar. Todo lo que es espiritual tienes que hacerlo. No vas a ir porque te emocionaste, sí, yo quiero ir, ¿verdad? Tienes que estar bien ubicado y decir, ¿sabes qué? Mira, es que esto es, vas a ir a conquistar una alma o vas a ir a compartir de la palabra cuando ni siquiera en tu casa eres un testimonio, como decía mi hermano ahorita hace rato. Entonces es bien importante que tú digas, ¿sabes qué? Yo tengo que cuidar esto, porque a partir de aquí es donde parte lo que yo voy a ir, lo que yo voy a hacer. Imagínate, tú vas a ir a compartir la palabra con alguien, pero vas enojado con tu papá. Imagínate si tú vas a ir a compartirle a alguien y vas enojado con tu hijo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos cómo se mueve un ciudadano del reino, ¿verdad? Enfoca la cruz antes que la bendición, ¿verdad? Nos encanta muchas veces cuando nos dicen, ¿sabes qué? Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Yo creo que muchos se lo saben como Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, Dios vino, el enemigo dice vino para robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando dice vida en abundancia nos gusta y dice, ¿sabes qué? Es que Dios me va a prosperar. Sí, pero Dios quiere que prospere tu alma también.
¿verdad? Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Dice la palabra, ¿verdad? No nos afanemos a veces en querer. Dices, ¿sabes qué? Híjole, es que yo tengo que prosperar porque yo soy hijo de Dios. Claro que vas a prosperar, pero Dios quiere tu alma primero, ¿verdad? Cuando Jesús iba y que sanaba al ciego, ¿qué decía? ¿Qué es más fácil? Decirte, ¿sabes qué? Levántate y anda, ¿verdad? O decirte, ¿sabes qué? Vete, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces, claro que Dios nos va a prosperar, y algunos Dios los está prosperando y los ha prosperado, y eso es bueno, es muy bueno. Pero tú tienes que revisar tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Enfoca la cruz. Enfoca la cruz. Lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por ti, es para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Y ya voy a cerrar con esto. Había un predicador que dice que le dijeron, ¿qué harías tú si a ti te tocara predicar en las Torres Gemelas un día antes de que fueran a ser bombardeadas? ¿Qué harías tú? ¿Cómo le dirías a esa gente? Pero tú no les puedes decir que van a ser bombardeadas. Tú no les puedes decir que van a ser derrumbadas y que van a morir cientos o a lo mejor hasta miles ahí. No les puedes decir eso. ¿Cómo les predicas? ¿Cómo les dices? Arrepiéntanse. Arrepiéntase que el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, que es lo que decía mi hermano. Arrepentirse es cambiar tu forma de pensar. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta hoy has estado conmigo, pero sabes que yo quiero darte más. Hace rato decía Lili, me dio mucha ternura porque dice, es que no es tan difícil. Claro que no es tan difícil, porque ella es una persona que yo la amo y la respeto mucho, porque ella lo da todo. Y mucha gente dice, no, es que ser cristiano es muy difícil. Dios te pide mucho. Y ya lo he dicho otra vez, Dios no te pide mucho, Dios te pide todo. Pero cuando tú le das todo, Dios te regresa multiplicado al 100 por 1, dice la palabra. Entonces, ¿cómo le predicarías tú a una persona? Dice, ¿sabes qué? Una vez escuché, dice, tú tienes que predicar o para que te odien todos o para que te amen todos, dice. Entonces, yo no vengo aquí para que digas, ¿sabes qué? Ay, qué bonito predicaste. Ay, te amamos. Claro que no. Yo lo que vengo es nada más a dar una palabra de que diga, ¿sabes qué? Comparte el evangelio como si fuera, como si esta vez que estoy parado yo aquí fuera a ser mi última oportunidad. Como si a lo mejor algunos de ustedes, ¿sabes qué? Ya no los voy a ver, hermano, tienes que arrepentirte. Hermano, tú mismo sabes lo que estás haciendo. Solo tú y Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Tú conoces tu alma, entonces cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Nadie va a ir a hacer a los que Dios te ha llamado a ti. Decía Ana Karen ahorita al principio, somos un pueblo escogido por Dios. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios. Y eso sí emociona, como decían hace rato. ¿Sabes qué? Es que, Señor, de tantos que hay, me escogiste a mí. Como decía la alabanza, ¿verdad? Por mi nombre me llamaste. Yo cuando fui a un encuentro que escuché, ¿sabes qué? Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Cuando yo escuché eso dije, ¡ay, Dios! Y yo me llamo Israel, dije yo, qué suave, ¿verdad? Ya no soy ese engañador, ya no soy ese tramposo. Entonces yo los invito así, sin que nadie se sienta así como que, híjole, pues yo la verdad soy el más indigno de todos ustedes, yo creo. Pero Dios nos ha llamado porque somos indignos. Porque dice que de lo vil y menospreciado ha escogido el Señor, ¿verdad? Para Él exaltarse. Y yo no tengo a lo mejor títulos, o a lo mejor digo, ¿sabes qué? No tengo, que a lo mejor dones. Pero hay algo mejor que Dios quiere poner en ti. Quiere poner pasión. Quiere poner amor por las almas. Yo le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname si no he sido... si no digo, ¿sabes qué? No te he compartido la palabra como si ya no fuera a verte. A lo mejor algunos de los que están aquí no los vuelvo a ver. O a lo mejor, ¿sabes qué? Nomás estoy de pasada. Porque a veces llega gente que lo invitan y, ¿sabes qué? O ya no le gustó cómo predicamos y ya no vuelven. Pero quiero decirte que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Grandísimas. Pero tienes que trabajar en tu alma. Tienes que perdonar, ¿verdad? Tienes que pedir perdón. Tienes que ser paciente,
tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. No solo mi Salvador, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en la salvación, pero a veces a Dios no le rendimos como debería ser, no lo honramos como debería ser. Entonces, le damos gracias a Dios y yo le voy a empezar que vayan pasando para tener un tiempo de adoración. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de qué arrepentirme, híjole, excelente. Pero si tú tienes a alguien ahí, o si tú tienes, ayer estábamos viendo un documental, mi esposa y yo, que se llama Abrazos, no muros, de gente que, abrazos no, balazos no, ese no. Había gente que cruzaba del otro lado, que a lo mejor había gente que habían deportado. Y estaban todos así, y de lejos se veían, y estaba la familia, y yo la verdad estaba llorando, yo soy bien llorón, los que ya me conocen, ¿no? Y la familia estaba de lejos, y los habían separado, y se veían de lejos y se saludaban, y no esperaban, ellos ya no aguantaban el tiempo en ir a abrazar a esa persona. Y nosotros a veces tenemos gente amada aquí cerquita, y que a veces se nos va el tiempo y salimos a la carrera, y ni siquiera un abrazo, decir, ¿sabes qué? La verdad me da gusto verte. Y a veces hasta la familia, tenemos a la familia y no le damos ese abrazo. Yo los miraba y yo la verdad sí estaba, bueno, mi esposa es más llorona que yo todavía, imagínense. Entonces estábamos ahí y llegaba la gente y de lejos, niños, señoras hasta con tanque de oxígeno que iban a ver a sus hijos que no veían. No, estaba bien tremendo cómo ellos iban y daban ese abrazo y les veías las caras tú como queriendo que fuera eterno, como queriendo decir, ¿sabes qué? Ay, es que te vas a regresar y yo me voy a regresar para acá y vamos a estar separados. Y eso debe ser muy triste, ¿verdad? Debe ser muy triste que te separen de tu familia, pero es más triste que tú pongas ese muro entre tu familia. Si tú no tienes a tu familia aquí, esa es tu familia, aunque no te guste. Esa es tu familia. Un poco disfuncional algunos, ¿verdad? Pero somos así, ¿verdad? Pero todos amamos al Señor. Si tú dices, ¿sabes qué? Ponte de pie. Ponte de pie, da un abrazo así como que digas, ¿sabes qué? Busca una persona que diga, ¿sabes qué? A lo mejor no te conozco, pero o tengo poquito tiempo y dale un abrazo, dale, ¿sabes qué? Mira, quiero que tengas un excelente inicio de semana. Yo sé que Dios te ama y yo no soy nadie como para no amarte, ¿verdad? Que nadie se quede sin un abrazo. Dense un abrazo como decir, ¿sabes qué? Brother, te doy gracias por tu vida, gracias porque yo sé que tengo a alguien con quien platicar que no me va a juzgar. Si tú vas con una persona de aquí, vas a platicar y vas a decir, ¿sabes qué? Oh, este brother no me juzgó, me escuchó y hasta me dio una palabra todavía. No tengas miedo de mostrarte a veces, de mostrarte frágil a veces. Decimos los hombres, no, es que yo soy hombre y pues yo no voy a salir de mi lugar para ir a abrazar a nadie. Pero quiero que sepas que cuando tú eres débil, dice la palabra que entonces eres fuerte. Cuando tú te muestras frágil es cuando Dios te da fuerzas. Y pues le voy a hacer el control al grupo de alabanza. Le damos gracias a Dios por sus vidas. La verdad es que los amamos también. Ellos lo saben. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios.
Tienes a tu familia y abrázalo. Soy ahora aquí, mis temores me desvanecen. Para ti, Jesús. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él. La gloria sea a Él. Dale gracias por tu familia. Gloria
nuestra vida en este lugar puede ser tan fugaz que tal vez no haya un mañana. Así que hoy asegúrate de arrebatar el reino de los cielos a tu vida y que desde este momento tú tengas tu lugar asegurada, tu ciudadanía en la mano. Asegúrate de hacer un pacto hoy con Dios y decirle: Señor, yo necesito tu reino en mi vida, yo necesito tu identidad en mi vida, yo necesito entender que soy hijo, yo necesito entender tu propósito, tu lugar en mí. En el nombre de Jesús. Y abraza fuerte a la persona. Si tienes a tus hijos ahí, abrázalo fuerte y declara el reino de Dios en su vida. Si tú tienes a tu novio a un lado, abrázalo fuerte y declara el reino de Dios en su vida. Si tú tienes ahí a alguien a un lado, declara el reino de Dios en su vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te honramos y te bendecimos por este hermoso servicio. Amén, iglesia. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Hoy queremos declarar que tu presencia va con nosotros donde vayamos y donde pisemos, ahí se establece tu reino también. Vamos a dar un aplauso fuerte. No sé si haya anuncios, si no, estamos despedidos. Dios los bendiga.